sitios a los que atiendo se encuentra el Hospital Psiquiátrico Romana Alberca. Es un servicio muy concreto, de lo que vamos a hablar es algo muy concreto, pero yo creo que puede servir como ejemplo de las tareas que puede realizar la enfermería. Aparte, ha sido un trabajo de colaboración entre la dirección, los sindicatos y yo como representante del servicio de prevención, con lo cual se ha invitado a todo el mundo y para nosotros ha sido algo importante. También con él hemos demostrado que a veces se toman medidas generales que en el sitio donde estamos no son aplicables y no dan la solución. Entonces tenemos que profundizar en los riesgos, debemos de analizarlos más detalladamente porque las soluciones van cuando lo analizamos. Tomar medidas generales a veces hay hasta contraproducentes. Una introducción, decimos que los pacientes psiquiátricos en general son más víctimas de agresiones que las que ellos producen, pero cuando se descompensan sí suelen ser agresivos o sí pueden dar casos de agresividad y es en esos casos cuando son atendidos en el hospital psiquiátrico. Entonces los trabajadores se ven expuestos muchas veces a situaciones de riesgo. Desde la prevención no nos importa mucho la patología que tiene esa persona, sino por qué se ha agitado y provoca la agresión. Entonces el objetivo era saber los factores que están relacionados en las agresiones que se ha dado. El estudio que voy a presentar forma parte de un trabajo mucho más largo. Este era el inicio, se vieron los factores, a partir de ahí se ha desarrollado el protocolo y estamos desarrollando la formación de los trabajadores para ese protocolo ahora mismo. Pero como eso está sin terminar, contamos solamente lo que es el inicio del estudio. ¿Pasa? Esos son los objetivos, para pasar al siguiente. La población, por un lado, tenemos la población del estudio, es los trabajadores, y por otro lado son los pacientes. Los últimos 5 años, del 2006 al 2010, se han recogido los datos porque es desde el momento en el que se crea la huella de declaración de agresiones del Servicio Emocional de Salud. Entonces tenemos los datos de esos años. Los últimos 5 años, el hospital tenía una ocupación media del 75%, unos 143 ingresos al año aproximadamente. Actualmente la plantilla está compuesta de 195 trabajadores y la distribución es eso, hay unidades de media estancia donde los pacientes están una media de 6 meses, donde corta estancia son una media de 2 semanas, para que os hagáis una idea. Pasa, como habéis dicho que rápido. Es un estudio descriptivo retrospectivo tomando la declaración de agresiones que ha habido en el hospital psiquiátrico entre el 2006 y 2010, que son unos 5 años. Se han clasificado los datos que se han tomado según factores personales del trabajador, factores del paciente, datos ambientales, factores de interacción y ejemplos de disparo. Los datos se han sacado básicamente revisando las historias de los pacientes, lo que se sucedió en el día de la agresión y el diagnóstico también se ha sacado de ahí. Para sacar los datos de los trabajadores se ha recogido la historia de prevención, sacamos los reconocimientos y los datos que se recogen en la web de agresiones. Esa clasificación se basa en el modelo NO, que te dice que las agresiones intervienen factores del paciente, factores del trabajador, factores ambientales. Eso crea una interacción entre ellos, llega a un momento en que hay un estímulo de disparo que según cómo se ha tratado puede llevar a una agresión o a inhibirla. ¿Qué datos hemos obtenido? En el hospital psiquiátrico entre el 2006 y 2010 ha habido 137 accidentes, siendo el más frecuente las agresiones. Para que os deis cuenta del problema que nos supone, ha habido 58 agresiones en las que se han visto implicados 76 trabajadores. Estamos hablando que en 5 años el 40% de la plantilla ha sufrido una agresión. Hay una media de 15 trabajadores agredidos por año, con un índice de incidencia del 83%. Los factores personales que hemos identificado como de riesgo es el sexo mujer. Vamos a pasar rápido, así que vamos a decirlo. Espera, vuelve para atrás. Sexo mujer, tiempo. Para atrás. Rápido, pero. Sexo mujer, la categoría auxiliar de enfermería son los más agredidos. La edad del trabajador entre 35 y 50 años y la antigüedad es entre 1 y 10 años. Los pacientes suelen tener entre 18 y 35 años, suelen ser varones. El motivo de ingreso normalmente vienen desplazados de otros centros porque son de media estancia y vienen de unidades de agudos y muchas veces el motivo es porque no pueden ser controlados en casa. Son personas agresivas y por eso están ingresadas, entonces no podemos eliminar el riesgo de esa forma. El tiempo de ingreso, si sumas, cuando llevan el 56% de las agresiones se producen en el primer mes de ingreso en el hospital. Y el 96% de esos pacientes tienen una historia de agresividad previa.
Entonces, si identificamos esos pacientes que son los conflictivos, posiblemente podamos controlar el riesgo. El diagnóstico suelen ser trastornos de la personalidad o retrasos mentales, lo que producen las alteraciones. Por año, en el 2009 fue en el año donde más se registraron, en los meses donde más se da es mayo y octubre, que son cambios de temporada, que es cuando más se descompensan, en el turno de tarde, porque suele haber menos gente, menos personal en el hospital, y se da sobre todo en unidad de media estancia, cuando se supone que la unidad de agudos están más descompensados. Bueno, factores de interacción, pasa. Y ejemplos de paro normalmente porque no quieren cumplir una norma, quieren pasarlo. Se han cruzado los datos con datos de contingencia, se ha visto la significación y esos son los datos más significativos. Si a alguien le interesa por el tema, yo se lo doy. Y las conclusiones es que, identificando a los pacientes agresivos, podemos controlar ese riesgo. Esas personas hay que saber manejarlas, hay que saber en qué situaciones se agitan y eso nos puede llevar a prevenirlo. Y que tenemos que basarlo en los factores inhibidores que hay en la literatura para controlar a esos pacientes. Y hay que formar a los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen más agresiones, sobre cómo tratar a esos pacientes. Con eso hemos hecho un protocolo, que es la última, que a quien quiera del grupo de interesar, podemos pasar un protocolo de atención a los pacientes para llevar a la prevención.